En primer lugar, desde mi grupo, darle el pésame a las familiares de todas las víctimas por la COVID-19. También desde mi grupo mandar un mensaje de ánimo a todos aquellos sectores que tan mal lo están pasando con esta pandemia, que parece que siempre que nos dirigimos a la ciudadanía desde este atril en nombre de la Comisión de Salud, parece que no nos importa lo que están sufriendo a esos sectores y la verdad que lo están pasando muy mal y desde mi grupo queremos mandarle todo nuestro apoyo. Decía el consejero que hacía un año de que se había constituido ese comité. A mí me saltaba estos días una alarma de que hacía un año que desde mi grupo habíamos registrado esa primera comparecencia del consejero de Salud en la Comisión de Salud y mira cómo estamos. Un año después seguimos recibiendo golpes sin piedad de esta pandemia, pero no estamos en momentos de mirar atrás. Y es cierto que cuando uno mira atrás se le llena la cabeza de imágenes, unas durísimas, terribles de lo que hemos vivido hasta ahora y otras más esperanzadoras de lo que podemos encontrar la solución a la situación en la que nos encontramos. Hoy toca hablar de lo que ha pasado en Andalucía desde la última pleno que tuvimos aquí, hace 3 semanas, como siempre, de las cifras, de la evolución de las mismas, del funcionamiento de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno, del refuerzo y la respuesta del sistema sanitario andaluz y, por supuesto, del proceso de vacunación. En cuanto a las cifras y la evolución de la pandemia, a día de hoy seguimos teniendo dos imágenes. Por un lado, la imagen terrible de estas cifras tanto de la presión hospitalaria por un lado como las cifras de fallecidos que últimamente estamos teniendo, que son insoportables. Y por otro lado, una imagen más esperanzadora en cuanto al ritmo de contagio está disminuyendo con respecto a lo que estaba hace una semana. Esa bajada de contagios nos indica que las medidas que se pusieron encima de la mesa por parte del Gobierno andaluz están dando su fruto. Lo dijimos en su día, que eran medidas duras, exigentes. Nos había faltado para poder acelerar ese proceso el apoyo del Gobierno central con esa petición de la posibilidad de confinamiento general en las casas de una manera particular en aquellas localidades que consideráramos que fuera necesario hacerlo de forma selectiva, pero todos sabemos que al Gobierno de España ni está ni se le espera. Frente a ello, pues está el Gobierno andaluz, que sigue tomando medidas de una forma clara, medidas duras, difíciles de tomar, que tienen un desgaste en lo político, pero que son tremendamente responsables con la situación a la que nos encontramos. Hoy toca también hablar de esa revisión de medidas que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno andaluz. Decía la portavoz de Adelante Andalucía que no entendía cómo con la situación que había descrito el consejero, con esa presencia de esa cepa británica, nosotros podíamos haber relajado las medidas en cuanto a que se revisen esas medidas en vez de cada 14 días, cada 7 días. A mí me gustaría decirle, señorías, que con las medidas que se han tomado a día de hoy no hay ni una sola merma en cuanto a la dureza de las medidas que hasta el día de hoy, hasta esta mañana a las 9, con lo que haya esta tarde, ni una sola merma en cuanto a la dureza o a la exigencia de esas medidas. Sigue el cierre perimetral de Andalucía, sigue el cierre provincial de todas las provincias de Andalucía, siguen todas las medidas de cierre local en aquellos municipios que superen los 500 casos de incidencia acumulada, sigue el cierre de toda actividad no esencial en aquellos municipios que superen los 1.000 contagios de incidencia acumulada. Pero no solo esas, sino que se aumentan, como se ha aumentado en el día de hoy, con la prohibición de la venta de alcohol a partir de las 6 de la tarde. Entonces, no solo las medidas no son menos restrictivas, porque que se haga una evaluación cada 7 días no quiere decir que las medidas sean menos exigentes. Si a los 7 días la incidencia acumulada sigue siendo alta, pues se va a seguir teniendo las mismas medidas restrictivas, sino que siendo conscientes de esa explosividad que puede tener esta cepa británica, el Gobierno andaluz, de una forma responsable y valiente, sigue manteniendo esas medidas a pesar de que los contagios están bajando y las sigue incrementando. Pero no solo toma medidas en el ámbito restrictivo, también en el ámbito de dotar recursos. Hace unos días se aprobaba ese plan 7.500, en los cuales se ponía a disposición del Mando Único de la Sanidad Andaluza todos los recursos, tanto públicos como privados, de la sanidad privada, para que la Administración andaluza pueda hacer frente a esta tercera ola.
Y hablando de recursos y de imágenes, estos días hemos tenido una imagen que puede ser muy representativa de lo que está pasando o de la diferencia de gestión que hay en la sanidad en Andalucía. En la imagen de arriba, desde hace 15 años, la imagen de la desidia, del abandono, de mientras las calles de Andalucía estaban llenas de batas blancas, con esas mareas blancas, el Gobierno andaluz del Partido Socialista, desde una forma insensible, se dedicaba a otra cosa. La imagen de abajo, el nuevo Hospital Militar de Sevilla, recién abierto, con una obra récord en 6 meses, en el peor momento posible. Una Junta de Andalucía, un Gobierno andaluz, que esta es su imagen. La imagen de buscar recursos debajo de las piedras, de un Gobierno sensible, responsable y humano con la situación que estamos teniendo a día de hoy. Pero no solo eso, puede hablar del Hospital de Estepona, de los 74 millones que van para el nuevo Hospital de la Costa del Sol, o los 44 de Roqueta, o las medidas los más de 4 millones que se han llevado a cabo en el Hospital Reina Sofía, o las más de 700 obras que se están haciendo por todos los rincones de Andalucía, mejorando las infraestructuras sanitarias. Y por último, señorías, toca hablar del proceso de vacunación, que también está lleno de imágenes. Por un lado, la imagen de los que se han aprovechado de las vacunas para un interés particular. Tenemos a los que se han saltado esa cola para, aprovechándose de su cargo, vacunarse cuando no le tocaba. Frente a eso, mi partido pide transparencia. Y, por otro lado, los que, aprovechándose de su cargo, como fue el ministro Illa, que se fue al aeropuerto, le puso las pegatinas del Gobierno de España cuando llegaron las primeras vacunas, dando a entender que la había traído él, y al día siguiente cogió el coche y se fue a Cataluña de candidato, dejando el ministerio ahí a su suerte. Esa una imagen. Y por otro lado está el proceso de vacunación en Andalucía, que está siendo un proceso modélico a nivel nacional. Se criticó esa reserva que en su día se hacía de ese porcentaje de vacunas y al final Andalucía ha sido la única comunidad autónoma que no ha tenido que frenar en esa segunda dosis gracias a esa reserva en la vacunación. Y termino, señoría. Hablaba el consejero de que era importante reflexionar sobre todo este proceso de vacunación. Y yo me gustaría hacer una pregunta y una reflexión final. La pregunta es, cuando la nueva ministra dice que en verano vamos a tener vacunado al 70% de la población española. Si alguien de esta Cámara sabe cómo se va a hacer eso, a tiempo está de subirse a esta tribuna y respondernos a esa pregunta, porque nosotros no lo sabemos. Y la segunda reflexión, y esta ya un poco más personal, que me gustaría hacer, el otro día me encontraba con una persona mayor que me preguntaba, dice, hace unos meses nadie se quería vacunar, hoy los vemos que se están saltando la cola. Dice, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo que han llegado las vacunas a España, pero sin embargo desde las diferentes comunidades autónomas estáis todo el día quejando de que no hay vacunas. En Inglaterra las vacunas de Pfizer ponen una dosis, en Europa y en España ponemos 2 dosis cuando no hay. Las farmacéuticas Pfizer primero decía que había que sacar 5 dosis, después sacó que había que sacar 6. Entonces las jeringuillas que había antes, después ya no servían. Nosotros la segunda dosis la tenemos que poner a los 21 días, cuando en otros sitios dicen que se puede poner a los 2 o a los 3 meses. La vacuna AstraZeneca, que es de la que tanto estamos esperando que llegara, ahora resulta que a los mayores de 65 años no se permite que se ponga en Europa, pero en España decimos que no se le ponga tampoco a los mayores de 55 años. Y mientras tanto, la ministra sigue diciendo que el 70% de la población estará vacunada este verano. Las comunidades autónomas hablan de que tienen a disposición, pues desde la Cartuja hasta el Nou Camp, pero a mí siguen sin vacunarme. Y si a mí siguen sin vacunarme con 74 años, pues hoy escucho que ya entran en el proceso de vacunación camareros, policías o periodistas. Y me decía, Emiliano, ¿cuándo me toca a mí? ¿Hay vacuna o no hay vacuna? Moraleja, que igual y debemos de hablar menos, pedir más vacunas y vacunar más. Muchas gracias.